Hola queridos alumnos, en este video vamos a comenzar a estudiar la unidad 8 que trata de estructuras algebraicas. Concretamente vamos a estudiar los grupos, pero ahora en esta primera parte vamos a repasar un poquito qué son las operaciones cerradas. Bueno, como la palabra lo dice, una operación es cerrada cuando el resultado queda dentro del conjunto en el que estamos trabajando, ¿sí? Acá vemos la definición que dice que una operación, que vamos a denotar con el símbolo asterisco para indicar que puede ser cualquier operación. No estamos usando ningún símbolo propio de alguna operación conocida como el más, el por. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Que para todos dos elementos del conjunto A en el que estamos trabajando y queremos ver si es cerrada, ¿qué tiene que ocurrir? El resultado de hacer X operado con Y tiene que también pertenecer al conjunto A. También a las operaciones cerradas se las puede definir de esta manera, diciendo que es una función que parte del producto cartesiano A por A, ¿ven? Porque estamos tomando dos elementos del conjunto A, y su codominio es también A. De esta manera, al pedir que sea una función de esta forma, nos estamos asegurando que el resultado sea un elemento del conjunto A. Por ejemplo, se pueden utilizar estos símbolos como el asterisco, el que yo utilicé, o cualquier otro que no haga referencia a alguna operación en particular, así evitamos confusiones. Para identificar que en un conjunto hay una operación definida, lo vamos a escribir así. Primero, en un par, ponemos al conjunto, punto y coma, y cuál es la operación. Ahora en los ejemplos ya lo vamos a ver. Por último, les quería decir que a las operaciones cerradas también se las llama ley de composición interna, ley de cierre. Todos esos son sinónimos. Entonces veamos ya mismo algunos ejemplos para ir entendiendo mejor. ¿Ven aquí cómo está denotado? ¿Esto qué significa? Los naturales con la operación de adición, ¿sí? Acá sí realmente estamos haciendo referencia a la suma, por eso pusimos su símbolo. Pero cuando hablemos en general, ya dijimos, vamos a usar los otros símbolos genéricos. Otro ejemplo podría ser este. Este es un conjunto que está formado por números de la forma 2k más 1 con k entero. Es decir, que en este conjunto están todos los números impares. Y en este caso se los está considerando con la suma. Pero, a ver, analicemos. En los naturales, ¿la suma es cerrada? En los naturales sí, porque sumando dos naturales me devuelve otro natural. En cambio, en este conjunto, que solamente tenemos los números impares, ¿qué pasa si los sumamos? Un impar más otro impar no me devuelve impar. Quiere decir que en este conjunto la suma no es cerrada. Por eso, una misma operación es cerrada en un conjunto y no lo es en otro. A ver este ejemplo, ¿se acuerdan lo que era Z5? Z5 era el conjunto formado por las clases residuales de la congruencia módulo 5. Aquí tenemos la tabla, porque como es un conjunto finito, justamente, ¿qué podemos decir? Podemos hablar de que hay una cantidad finita de combinaciones que se pueden hacer entre elementos, que son estas 25. Entonces, por ejemplo, 2 más 3 nos da 0, ¿ven? 4 más 2 nos da 1. Bueno, aquí está la tablita donde están todas las sumas posibles que podemos hacer en Z5. ¿Y qué observamos? Que justamente estos 25 resultados son elementos del conjunto, con lo cual esta operación también es cerrada. Vamos a hacer un ejercicio que figura en la guía. La adición, ¿es cerrada en los enteros? Acá estamos hablando de conjunto infinito, así que no podemos hacer tabla. ¿Qué les parece? Sumando enteros, ¿me devuelve entero? Sí, por supuesto, es cerrada. ¿Y en racionales? ¿Qué les parece? También. ¿Y en reales? También. ¿La sustracción es cerrada en naturales? ¿Siempre que yo resto números naturales me da natural? No. Por ejemplo, si hago 3
menos 5, eso no es natural. Pero en enteros lo es. Siempre que yo resto dos enteros, el resultado sí es entero. ¿Ven entonces cómo una misma operación puede ser cerrada en un conjunto y en otro no? ¿Qué pasa con la división en reales? Acá dice que no es cerrada. ¿Por qué? Justamente porque si yo tomo como segundo elemento al 0, no puedo dividir por 0. En cambio, si yo considero la división en un conjunto como racionales menos el 0, ¿qué pasa? Mientras uno divida racionales que no son nulos entre sí, el resultado sigue siendo del mismo conjunto, acá sí. ¿Qué pasa con la potenciación en naturales? Recuerden que cuando uno hace una potencia a a la b, donde a y b son naturales, esto es un producto de a por a, una cierta cantidad b de veces, ¿no? Entonces, sí, es cerrada. Pero ¿qué pasa con esta misma en enteros? Miren este ejemplo. Si yo tengo 2 a la menos 3, ambos son enteros. Sin embargo, ¿esto cuánto nos devuelve? ¿Recuerdan? Esto es 1/8. Por lo tanto, en enteros no lo es. Vamos a hacer este ejercicio 2. ¿Cómo demostramos que la multiplicación es cerrada en este conjunto que son los números impares? Habíamos visto esto como un ejemplo, con la suma no era cerrada, pero ahora dice que la multiplicación sí lo es. Aquí, para poder demostrar, vamos a tener que hacerlo en forma genérica usando la definición. Tomemos dos elementos del conjunto A. Nuestro objetivo es llegar a la conclusión que el producto de estos dos sigue estando en A. Primero que nada, ponemos, como X está en A, X es de la forma 2 por K1 más 1, con K1 entero. Y lo mismo el Y, pero con otro valor de K, no necesariamente va a ser el mismo. Ahora multiplico miembro a miembro. X por Y y del otro miembro el producto de estos dos paréntesis. ¿Qué podemos hacer ahora en el segundo miembro? Exactamente, aplico la propiedad distributiva. Y como nosotros necesitamos que esto sea de la forma 2 por K más 1, fíjense, ¿no? Que acá al haber hecho de la distributiva surgieron estos cuatro términos. Entre los tres primeros, ¿podremos sacar factor común 2? Sí, porque acá está el 4, acá está el 2 y acá está el 2. Vamos a hacer eso justamente y dejamos separado el último término. O sea que nos queda de esta manera. ¿Está bien? Saqué el 2, acá me quedó 2 por K1, K2, acá saqué el 2, me quedó solo K1, acá solo K2. Y el 1 quedó aparte. Ahora, todo esto que está en este paréntesis, ¿qué es? Es producto y sumas de números que son como, acuérdense, acá dice, enteros, ¿no? Y ya habíamos dicho que el producto y la suma de enteros eran operaciones cerradas, por lo tanto, todo esto también pertenece a los enteros. Quiere decir que este número X por Y es de la forma 2 por un entero más 1. Y si nos fijamos, esa es la condición para pertenecer al conjunto A. Por lo tanto, X por Y pertenece al conjunto A. Quiere decir que esta operación es cerrada. Siempre que multipliquemos enteros, nos devuelve enteros. Vamos a este ejercicio 3. Nos dan un conjunto finito ahora. Solamente tiene 4 elementos. Pero la operación, miren lo que es. No es una operación aritmética, sino nos devuelve el máximo común divisor entre A y B. Como son poquitos elementos, lo que conviene hacer en este caso es una tablita. Vamos a preparar acá la cuadrícula, ¿sí? Donde ponemos los elementos del conjunto y acá también. Y en los casilleros que hay acá adentro, tenemos que ir calculando el máximo común divisor entre A y B. Por ejemplo, ¿quién es el máximo común divisor entre 1 y 1? Por supuesto que es 1. ¿Quién es el máximo común divisor entre 2 y 6? Es 2. Entre 3 y 3 es 3. Bueno, y así yo tomé recién algunos al azar, ahora hay que llenar toda la tabla. ¿Se animan a hacerlo? Pueden pausar el video y luego retomar. Yo ahora les voy a mostrar cómo quedaría llena la tabla. ¿Coincide con lo que hicieron ustedes? Perfecto, entonces. Y ahora que tenemos la tablita llena, ¿qué nos fijamos?
¿Todos los resultados que obtuvimos son elementos del conjunto? ¿Todos los que están aquí, en esta zona que yo pinté de rosa? Sí, por lo tanto la conclusión es que esta operación es cerrada en este conjunto. A ver este ejercicio 4. Nos dan algo parecido en un conjunto de 4 elementos, ahora son el 1, 2, 3 y 4, y la operación es el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a hacer la tablita y ahora calculando el mínimo común múltiplo, ¿sí? ¿Se animan a llenarla? A ver, ¿cómo lo hicieron? Vamos a verificar. Les tuvo que haber quedado así la tabla, ¿no? Fíjense. Pero estos que yo resalté en verde, ¿qué son? Son elementos que están fuera del conjunto. Porque, por ejemplo, acá cuando calcularon el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 era 6. Y el 6 no está aquí. Lo mismo que estos otros. Por lo tanto, ya la existencia de un elemento que no está en el conjunto, que nos dice que esta operación no es cerrada en este conjunto. No lo es. Bueno, ahora vamos a ver qué propiedades y elementos notables puede tener una operación cerrada, ¿sí? Porque justamente de acuerdo a los que cumpla, es que vamos a definir luego las distintas estructuras algebraicas. Comencemos. Primero que nada, recuerdo y hago énfasis en que, como dice acá el título, tenemos que partir de una operación que sea cerrada. Si no es cerrada, no tiene sentido todo lo que vamos a definir, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto no vacío y una operación que ya es cerrada, que está definida en dicho conjunto. ¿Cuándo se va a decir que esta operación es asociativa? Cuando se cumpla esto. Que si yo tomo 3 elementos cualesquiera del conjunto, me tiene que dar lo mismo hacer A operado con el resultado de B operado con C, que hacer A operado con B y a ese resultado operarlo con C. Observen que los elementos están en el mismo orden. Lo único que me permite cambiar la propiedad asociativa son los paréntesis de lugar, ¿sí? Asociar distinto. Acá están asociados B y C y en esta están asociados A y B. Pero la propiedad asociativa no permite cambiar el orden de los elementos. A ver, pensemos algunas de las operaciones que conocemos, ¿sí? Por ejemplo, la adición y la multiplicación son asociativas en naturales, enteros, racionales y reales, en todos los conjuntos numéricos. La potenciación en naturales no lo es. ¿Por qué? Y acá tenemos un contraejemplo. Fíjense que si yo hago 2 a la 3 al cuadrado, que sería el primer miembro de esto es 2 a la ¿cuánto? 2 a la novena, 512. Pero si yo hiciera 2 al cubo, que es 8, al cuadrado, 64. Fíjense, bastante diferente. Ahí tenemos un ejemplo de una operación que no es asociativa. La intersección de conjuntos en un partes de A, por ejemplo, sí, esto ya lo sabemos, lo hemos demostrado en la unidad 2. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente propiedad, la conmutativa. Esta propiedad que nos dice que ahora sí podemos cambiar de lugar los elementos. A operado con B me tiene que dar lo mismo que B operado con A. Si pasa eso para todo elemento, entonces la operación es conmutativa. A ver, ¿qué operaciones conocemos? La adición y la multiplicación son conmutativas en todos los conjuntos numéricos. La potenciación en naturales no lo es. Ahí tenemos un contraejemplo. 2 al cubo no es lo mismo que 3 al cuadrado. La unión y la intersección de conjuntos son conmutativas, pero por ejemplo la diferencia de conjuntos no lo es. También podemos trabajar con operaciones lógicas. ¿Se acuerdan? Conjunción y disyunción son conmutativas, pero los condicionales, por ejemplo, no. P entonces Q no era lo mismo que Q entonces P. Vamos a hacer este ejercicio. Nuevamente tenemos el conjuntito 1, 2, 3, 6 con máximo común divisor que habíamos trabajado hace un rato. ¿Se acuerdan? Acá está la tabla. ¿Qué queremos saber de esta operación? Si es conmutativa. ¿Eso qué significaba? Si A operado con B nos da lo mismo que B operado con A. Y para eso, ¿qué tendríamos que revisar en una tabla? Bueno, si nosotros trazamos la diagonal principal, que es esta, debería ser simétrica. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que estos dos elementos tienen que tener el mismo valor. Estos que pinta en verde, sí. Estos de rosa, también.
Este y este también tienen el mismo valor. Este y este también. Estos dos que valen 2 también. Y estos que valen 3 también. Es decir, si ustedes observan, la tablita tiene simetría respecto de la diagonal principal. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que es conmutativa. Vamos a definir elemento neutro. ¿Cuándo se dice que una operación tiene neutro o identidad? Si existe, fíjense que acá es importante que primero va el existe. Existe un E del conjunto A tal que para todo elemento A, cuando yo opero a dicho E con A, tanto a izquierda como a derecha, en ambos casos me tiene que devolver el otro elemento, o sea, el A. Quiere decir que el neutro es un elemento que operado con cualquier otro en ambos lados, devuelve siempre al otro. Pensemos entonces algunos ejemplos. En los enteros con la suma, el neutro es el 0, porque x más 0 da x y también al otro lado. ¿Sí? En cambio, en la multiplicación es el 1, el elemento neutro, ¿verdad? En la unión de conjuntos es el vacío, porque el vacío unión cualquier conjunto nos da el otro conjunto, tanto a derecha como a izquierda. Pero ¿qué pasa en la potenciación de naturales? Ahí no tenemos neutro, a pesar de que algunos creen que es el 1. Es cierto que x a la 1 da x, pero recuerden que en la definición también se tiene que cumplir al otro lado. Y resulta que 1 a cualquier x no da el x. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado que debe ser en ambos lados. Bueno, a ver este ejercicio 6, volvemos a trabajar con este conjuntito que ya hemos trabajado, pero ahora para investigar la existencia de neutro. Como el neutro es el que operado con cualquier otro me tiene que dar el otro, lo que yo tendría que ubicar es una fila y una columna que me devuelvan a los mismos elementos. Es decir, que en este caso, observen, la última fila devuelve como estaban acá arriba, 1, 2, 3, 6, y lo mismo la última columna, 1, 2, 3, 6. ¿Esto qué significa? Que el 6 operado con 1 da 1, con 2 da 2, con 3 da 3, con 6 da 6, es decir, el 6 es elemento neutro, tanto a izquierda como a derecha, porque siempre devuelve al otro. ¿Sí? Así es como se ve el neutro en una tabla. Perfecto. ¿Qué son los elementos simétricos? Dado un elemento A del conjunto, su simétrico, que lo vamos a denotar con una comita A', va a ser un elemento que al operarlo con el que yo tengo, tanto a izquierda como a derecha, nos tiene que devolver el neutro. Y cuando todo elemento del conjunto tiene simétrico, ahí directamente se dice que el conjunto completo con la operación tiene simétrico. ¿Está bien? A ver, pensemos algunos casos conocidos. En los enteros con la suma, todos tienen simétrico, que viene a ser el opuesto. A ver, ¿por qué? Porque un número sumado con su opuesto nos devuelve 0, que es el neutro de la suma. En cambio, en la multiplicación, por ejemplo, en racionales con la multiplicación, ¿qué pasa? El simétrico, ¿quién sería? El inverso, ¿sí? El que multiplicado con el número que yo tengo me devuelve 1. Pero en este caso no todos tienen porque no existiría el simétrico del 0. Ahora, si yo tomara Q menos el 0, ahí sí, ahí todos tendrían. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué son los elementos idempotentes? Aquellos que operados con sí mismo nos devuelven el mismo. Cuando todo elemento es idempotente, directamente se dirá que el conjunto lo es. Pensemos algunos casos también aquí. En la multiplicación de enteros, los únicos idempotentes que hay son el 1 y el 0. A ver, ¿por qué? Porque 1 por 1 da 1 y 0 por 0 da 0, pero otros números no. 2 por 2 no me da 2, me da 4, ¿ven? Así que en enteros solo hay 2 elementos idempotentes con la multiplicación. Pero las proposiciones lógicas, por ejemplo, con la conjunción sí lo es. ¿Se acuerdan? Que P y P era lo mismo que P. Y en la unión de conjuntos, ¿sí? En un partes de A, también la unión es idempotente. Cualquier conjunto A, unión A, que nos devolvía el A. A ver entonces si pensamos el ejercicio otra vez con la tablita que ya trabajamos antes, pero ahora concretamente ¿para qué? Para ver qué elementos son idempotentes. ¿Qué tendríamos que revisar entonces acá nosotros?
tenemos que ver los que operados con sí mismo dan ellos mismos. ¿Y dónde está la operación de un elemento con sí mismo en una tabla? En la diagonal principal. ¿Y qué observo en este caso? Que 1 con 1 me dio 1, 2 con 2 me dio 2, 3 con 3 me dio 3 y 6 con 6 me dio 6. Es decir, en este caso los 4 elementos son idempotentes, o sea, podemos decir directamente que el conjunto completo con esta operación lo es. Y ahora, por último, definimos elemento absorbente. ¿Qué es un elemento absorbente? Es lo contrario del neutro. Es aquel que operado con cualquier otro, ¿ven? A izquierda y a derecha nos queda el mismo. El neutro nos devolvía al otro. Este nos devuelve a sí mismo. Por eso absorbe, se queda él. Un caso muy conocido es en la multiplicación de números enteros, el absorbente es el 0, ¿sí? En cambio, en el conjunto de proposiciones lógicas con la disyunción, ¿quién era el absorbente? Era la tautología. Justamente ¿por qué? Porque cualquier proposición en disyunción con una tautología, eso ya nos quedaba directamente tautología, ¿sí? Bueno, ahora entonces, como ejercicio 8, vamos a pensar en este caso, el que siempre estuvimos trabajando, para saber si hay o no elemento absorbente. ¿Qué les parece? Tiene que ser un elemento que siempre se quede él. Hay que buscar al revés del neutro, una fila y una columna que me quede siempre el mismo numerito y que coincida con el que hay indicado, ¿no? En este caso lo cumple el 1. Tanto en su fila, ¿sí?, como en su columna, siempre el resultado es 1. Este es el elemento absorbente de esta operación. Muy bien. Ahora vamos a pasar a operaciones combinadas. ¿Qué quiere decir esto? Operaciones que se arman en base a otra. Por ejemplo, esta es una, pero podría ser cualquier otra. Esta operación, ¿cómo la hice? Sumé los dos y aparte le sumé un número fijo 2. Otra operación combinada podría ser que yo sume los cuadrados, a cuadrado más b cuadrado. Otra que yo haga a por b más 3 por a. O que haga 4 por a menos b. O sea, uno puede, con las operaciones conocidas, ir combinándolas e inventar nuevas operaciones. En este caso, esta operación lo que hace es sumar los dos elementos y, a su vez, sumarle 2. Por ejemplo, si yo quisiera hacer, ¿cuánto me daría 3 operado con 5? En esta operación. Me daría 3 más 5, que es 8, más 2, 10. Me daría 10. ¿Sí? ¿Cuánto me daría 0 operado con 4? Y bueno, 0 más 4 más 2. Eso da 6. ¿Se entiende entonces cómo ir calculando con esta nueva operación? Lo que queremos ver es si esta operación es cerrada y qué propiedades cumple. Primero que nada, entonces, vamos a investigar si es cerrada. ¿Será cerrada en el conjunto de los enteros? Para eso podemos pensar así. ¿Sí? Yo necesito saber si al hacer cualquier A operado con cualquier B entero, el resultado sigue siendo entero. Entonces vamos a analizar de a poquito. Primero que nada, si A y B son enteros, la suma de ellos es entera. Esto ya lo dijimos al principio y voy a aclararlo. En los conjuntos numéricos principales, las operaciones también usuales, como suma, multiplicación, ¿sí?, ya no hay que demostrarla, esas las tomamos como punto de partida. O sea, nadie nos va a discutir o pedir explicación de por qué decimos que la suma es cerrada en enteros. Pero sí cuando trabajamos con otra operación, ¿no?, u otro conjunto que no sea de los principales. Y ahora, si A más B es entero y yo le sumo 2, como el 2 también es entero, estoy haciendo otra vez una suma de algo entero más otro entero, ¿no? Por lo tanto, todo esto podemos garantizar que va a seguir siendo entero. ¿Y qué es esto A más B más 2? Era A operado con B. Entonces sí, es cerrada. Con esto nos quedamos tranquilos. En cambio, una operación que, por ejemplo, en vez de sumarle 2, acá hubiera dividido por 3, no siempre iba a darnos entero, ¿ven? Bueno, ahora como sabemos que es cerrada, vamos a analizar las propiedades. Empecemos por la asociativa. ¿Será asociativa esta operación? Y cuidado, no sirve decir que como está formada por sumas lo es, porque yo después les puedo poner otro ejemplo que no lo sea, ¿sí? Con lo cual hay que analizar, porque esta no es la suma. La suma sería si solo dijera A más B, pero esto es A más B más 2. Con lo cual hay que analizarlo. ¿Qué tengo que ver yo?
si se cumple esto, que es lo que pide la propiedad asociativa, ¿no? Entonces a esto lo voy a llamar 1 y a esto lo voy a llamar 2. Y voy a desarrollarlos por separado. Recuerden que siempre insistimos que uno no arranca de la tesis. Yo no arranco ya de que esto es igual a esto porque no lo sabemos aún. Por eso los pongo por separado. Me voy a dedicar primero a desarrollar la parte 1. En esta parte 1, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Obviamente lo que está entre paréntesis, porque así está indicado. ¿Y qué sería en este caso B operado con C? Acá hay que cambiar los nombres, ¿no? O sea, esta operación lo que hacía era, toma el primero, le suma el segundo y le suma 2. ¿Quién es el primero ahora? B. Entonces, ¿esto qué me va a dar? B más el segundo, que en este caso es C, más 2. Eso es lo que voy a colocar. B más C más 2. ¿Y ahora qué hay que hacer? Otra vez hay que hacer la operación A operado con todo esto, ¿no? Entonces, esto sería A más todo esto más 2. A ver, entonces, nos queda de esta manera A más todo el paréntesis más 2. Y esto, si sacamos este paréntesis que no hace falta porque hay signo más y juntamos los dos números 2, ¿cómo nos va a quedar? De esta manera, A más B más C más 4, que lo dejo ahí en negrita, es el resultado final de la expresión 1. Ahora voy a desarrollar la expresión 2. Acá lo primero que hay que hacer es el A operado con B, que en este caso sí son exactamente las mismas letras que esto. Vamos a ponerlo. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer este paréntesis operado con C. Es paréntesis más C más 2. Ponemos eso, ahí está, y también nosotros podemos acá, como ya son sumas, sacamos estos paréntesis por la propiedad asociativa de la suma, hacemos conmutativa y juntamos nuevamente 2 más 2. ¿Qué les parece? ¿Llegaremos a una expresión igual a la otra? Si comparamos, vemos que son idénticas. Por lo tanto, esta operación es asociativa. Ahora, ¿será conmutativa? ¿Qué es lo que hay que ver? Si A operado con B da lo mismo que B operado con A. Aunque acá es más cortito, voy a hacer igual que antes. Voy a llamar 1 y 2. El 1 directamente es A más B más 2, no hay más que hacer. Y el otro, ¿qué sería primero que nada? Sería B más A más 2. Pero gracias a la conmutatividad de la suma, el B más A lo puedo poner como A más B y me queda lo mismo que el otro. También es conmutativa. Pasemos entonces a investigar si tiene neutro. ¿Tendrá elemento neutro? A ver, tenemos que ver si existe algún elemento que verifique con esta definición. Como ya vimos que era conmutativa, lo voy a hacer a un solo lado. ¿Sí? No hace falta el otro porque ya sabemos que el resultado es el mismo. Cuando no sea conmutativa una operación, ahí sí hay que revisar en ambos lados. Yo voy a tomar esta. Y mi objetivo va a ser despejar el neutro. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que hago? ¿Qué significa A operado con E en esta operación? Esto que está en el primer miembro lo cambio por A más E más 2. Y del otro lado sigo teniendo A. Y ahora tenemos que despejar el E. La A la podemos cancelar, nos queda que E más 2 es 0, por lo tanto E es igual a menos 2. Ahí tenemos el elemento neutro. El neutro vale menos 2. Quiere decir que en esta operación, si yo hago 8 operado con menos 2, que me va a dar 8. 5 operado con menos 2, que me da 5, ¿no? También si pusiéramos el menos 2 adelante. Y como existió neutro, tiene sentido que analicemos la existencia de simétrico. ¿Qué eran los simétricos? Eran elementos que operados entre sí nos devolvían el neutro. Acá también, si bien la definición pide izquierda y derecha, como era conmutativa lo voy a hacer a un solo lado. Voy a tomar, por ejemplo, esta. Y el neutro, por supuesto, lo reemplazo por menos 2. Cuando no hay neutro, directamente no se analiza esta propiedad. No tiene sentido. ¿Qué es A operado con A'? Es A más A' más 2. Y eso es igual a menos 2. Y ahora, ¿qué despejo de acá? Despejamos A'. Nos va a quedar menos 4 menos A. En este caso, ¿está bien que la prima me quede una expresión que depende de A? Sí, por supuesto, porque el simétrico es para cada elemento, ¿sí? Fíjense que en la definición dice, para todo A tiene que existir una prima. O sea, cada A va a tener una prima distinto. Por ejemplo, ¿quién será el simétrico del 5? El menos 4 menos 5 que da menos 9. ¿Quién va a ser el simétrico del 1? Va a ser el menos 4 menos 1, que es el menos 5. El simétrico del 0, ¿quién va a ser?
el menos 4 menos 0, o sea, el menos 4. Y así con todos. ¿Está bien? Por lo tanto, acá está bien y todos tienen. ¿Por qué? Porque esta operación menos 4 menos a se puede realizar, como recién yo mostraba algunos ejemplos, con todos. Quiere decir que todos tienen simétrico y ahí se dice que tiene simétrico el conjunto completo. Bien. ¿Existirán elementos idempotentes aquí? ¿Qué es lo que había que revisar? Si hay elementos que cumplen que A operado con A me devuelva A. A ver, reemplacemos y veamos. Si A operado con A quiero que me dé A, esto era A más A más 2 igual a A. Simplifico una A de cada lado, llego a que A es igual a menos 2. Es decir, el único elemento idempotente en este caso es el menos 2, que además era el neutro. De hecho, el neutro siempre va a ser idempotente en un conjunto, pero a veces hay otros más. ¿Y tendrá elemento absorbente? El absorbente era el que operado con cualquier otro nos daba a sí mismo, ¿no? A ver, lo planteo. Cualquiera operado con un cierto b, quiero que me devuelva el b. Esto es a más b más 2 igual a b. ¿Y qué pasa? De acá se me cancela la b. Me queda que a más 2 es 0. Y esto no es cierto con cualquier valor de a. Quiere decir entonces que yo de acá no pude despejar un b. No existe elemento absorbente. Acá les dejo un ejercicio propuesto para que ustedes analicen esta operación en racionales. Es una operación que tiene un símbolo que es un triangulito y hace 3 por x más y. Acá estamos combinando suma con multiplicación, ¿no? ¿Qué tienen que analizar concretamente ustedes? Si es cerrada, primero que nada, y en caso afirmativo, ver si es asociativa, conmutativa, si tiene neutro, simétrico, elementos idempotentes y absorbente. Cualquier duda que tengan, este ejercicio está resuelto en el apunte teórico. Después pueden consultarlo, pero es interesante que ustedes intenten solos.